Que el Señor te bendiga, estimado hermano. Bienvenido a nuestra celebración de estudio de la palabra del Señor. Hoy bajo el tema protocolo espiritual. Antes te invito a que tomes tu Biblia y hagas conmigo esta declaración. Diga conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma. Me lleva hacia Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para mí, para ti, al que quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida. Estamos de vuelta, estimados hermanos, para el estudio de la palabra del Señor. Te reitero el tema protocolo espiritual. En estos 3 meses que llevamos de aislamiento social, una de las expresiones que más escuchamos con regularidad es la de protocolo de bioseguridad. Este protocolo establece las normas que debemos seguir la población en general a fin de contener y mitigar lo más posible la propagación de este virus. Se nos ha dicho que el virus se transfiere generalmente por vías aéreas a través de las gotículas que salen de nuestra nariz o de nuestra boca al hablar o al toser o al estornudar, y pueden infectar a otras personas. Y también se nos dice que el virus generalmente se transfiere a través de el contacto, de entrar en contacto con superficies infectadas. Ahora, se nos ha dicho que una de las medidas que debemos observar está el uso de mascarillas, el lavado constante de las manos con agua y jabón principalmente, también el uso del gel alcoholado, también el uso de protección para los ojos, gafas y demás, cambiarse de ropa al regresar de la casa, y también se nos toma la temperatura y cuando vamos a lugares públicos, y también se hace mucho hincapié en el distanciamiento social. Ahora, ¿sabe que también existen medidas o protocolos que nosotros como cristianos debemos seguir a fin de no infectarnos con el virus del pecado? Hoy vamos a hablar de eso, así que esté atento. El primer protocolo espiritual que nosotros debemos seguir lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 29, y tiene que ver con el cuidar nuestras palabras. Dice la Biblia en Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mire, estamos escuchando que en los noticieros nos dicen que continuamente para protegernos del contagio debemos utilizar las mascarillas o el
el tapaboca para protegernos del virus. Hermanos, en el ambiente espiritual también tenemos que utilizar o proteger, cuidar lo que hablamos. Y Pablo nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. Ahora, palabra corrompida aquí literalmente significa palabra podrida o dañada, y es lo que se utilizaba generalmente para hablar acerca de la carne podrida o de las frutas pasadas. Note esto, palabra corrompida se refiere a palabras o a un lenguaje vulgar, palabras de maldad que no edifican y que tampoco aportan nada. Así como el COVID-19 se transfiere a través de las gotículas que salen de una persona que está infectada mediante su lenguaje, mediante el hablar, también nosotros podemos contaminarnos espiritualmente al escuchar o al hablar palabras corrompidas. Debemos guardar nuestra vida de este tipo de contaminación. Note algunas cosas, hermanos. El apóstol Pablo nos dice que nosotros los creyentes debemos utilizar palabras que edifiquen, que inyecten fe, que sirvan de beneficio a otros, ¿sí? Palabras oportunas. Mire que dice Proverbios 12:18. Dice de la siguiente manera: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, ¿no? La lengua de los sabios es medicina. O usamos palabras corrompidas, dañadas, que contaminan a los oyentes, a los demás, o utilizamos palabras que son medicina. Usted y yo debemos elegir, y para protegernos espiritualmente del virus del pecado, tenemos que guardar nuestras palabras. Ahora, hay un peligro en el uso de las palabras corrompidas. Mire que dice el verso siguiente de Efesios capítulo 4, verso 29, el verso 30, dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Note, cuando usted y yo utilizamos un lenguaje soez, vulgar, palabras corrompidas, y somos cristianos, generalmente terminaremos entristeciendo al Espíritu Santo en nuestra vida. Así que las palabras corrompidas entristecen al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que utilizar el tapaboca espiritual. ¿Y cuál es el tapaboca espiritual? Es justamente la prudencia. El tapaboca espiritual es la prudencia al hablar. Mire que dice el Salmo 39 en el verso 1. Dice así: yo dije, andaré en mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto el impío esté delante de mí. Note lo que dice el salmista: atenderé a mis caminos, es decir, guardaré mis pasos para no pecar con mi lengua. Y en tanto dice, el impío esté delante de mí, pondré freno a mis palabras. Hermanos queridos, cuántas veces nosotros tenemos que también utilizar un tapaboca espiritual, el tapaboca de la prudencia. Mire, este hombre que escribe este salmo está hablando en un tiempo que a él estaba yendo muy mal, que estaba enfermo, y él dice, aún en este tiempo voy a poner freno a mis palabras, voy a usar prudencia. Muchas veces nosotros pecamos porque no somos prudentes al hablar, y por la falta de prudencia contaminamos a otros con este virus mortal del pecado. En segundo lugar, no solamente se nos dicen por las autoridades, por los medios de comunicación, las autoridades, que debemos proteger nuestra boca. También tenemos que utilizar, cuando vamos en lugares públicos, una especie de protección para nuestros ojos. Algo más o menos así, para protegernos cuando estamos en lugares que puede estar cerca de contaminación. Mire, uno de los sentidos más apreciados por el ser humano es el sentido de la vista. Y en segundo lugar, usted y yo, para guardar el protocolo espiritual, debemos proteger nuestra
visión. Diga conmigo visión, proteger nuestra visión. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿En qué te estás enfocando? Porque en aquello que te enfoques va a determinar tu perspectiva. Mire, y en estos días de pandemia la gente generalmente se enfoca en las cosas negativas, en las cosas que están mal, y no se enfocan en las cosas positivas. Quiero decirte que aún en este tiempo hay cosas positivas ocurriendo. Cuida la visión que Dios te dio. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, del verso 51 al 52, hay un pasaje de la sanidad de un hombre que era mendigo, que había perdido la vista. Este hombre no nació ciego. Él en algún momento en su vida perdió la vista. Me refiero a Bartimeo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo era un ciego. Era además mendigo. Tenía una capa que lo identificaba como mendigo. Él, cuando se encontró con Jesús, supo que Jesús venía en camino, entrando o saliendo de Jericó. Él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús iba caminando, no le hacía caso. Los discípulos de Jesús estaban desanimándole. Dice: no le molestes al maestro. Pero Jesús se detuvo y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el hombre dijo: que recobre la vista. No sabemos por qué, no sabemos cuándo, pero en algún momento de su vida, por alguna razón, Bartimeo perdió la visión, el sentido de la vista. Y él le dijo: yo quiero recobrar la vista. Hermanos, y usted y yo tenemos que proteger la visión que Dios nos ha dado. Es sumamente importante. Para guardar el protocolo espiritual hay que proteger la visión. ¿Por qué? Porque la visión nos da dirección. Note cuando Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le respondió: que recobre la vista. El Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida él recuperó la visión. Y la Biblia dice que soltó esa capa que lo identificaba con mendigo. Salió de junto al camino y empezó a seguir a Jesús en el camino. Y así hay mucha gente que ha perdido la visión, se ha salido del camino y está junto al camino, pero no está en el camino. Solo los que guardan la visión, los que protegen la visión, permanecen en el camino. Y él recuperó su visión y se mantuvo en el camino. Quiero decirte algo, hermanos: la fe protege nuestra visión. No te contamines con el virus de la ceguera espiritual. Protege tu visión con los lentes de la fe. Otra de las medidas que nos anuncian las autoridades de salud es que al llegar a casa nos desvistamos y nos quitemos toda la ropa que traíamos de la calle y la coloquemos para ser lavada y ser desinfectada. ¿Sí? En tercer lugar, para seguir el protocolo espiritual, necesitamos desvestirnos del viejo hombre. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora, el viejo hombre es nuestra antigua naturaleza, es nuestra naturaleza caída, es el yo antes de recibir a Cristo. Ese viejo hombre, usted y yo, cuando venimos a Cristo, tenemos que desvestirnos de ese viejo hombre que está, como dice la Escritura allí, viciado, lleno de pecado y de toda clase de deseos engañosos. Cuando venimos de la calle, puede que en nuestras vestiduras traigamos alguna parte de nuestra ropa se haya entrado en contacto con una superficie o con alguien que esté infectado con el COVID, y puede que a través de eso nos infectemos nosotros o infectemos a otros. Por eso se dice que hay que desinfectar la ropa, inmediatamente quitársela y mandarla a la lavandería a lavar. Ahora, nosotros también tenemos
que desvestirnos del viejo hombre, este hombre que es pecaminoso, que está lleno de todo deseo, que está infectado con el virus del pecado, lleno de toda clase de mal. Ahora, ¿cuál es la clave para poder realmente desvestirnos del viejo hombre? El apóstol Pablo allí lo dice: renovaos el espíritu de vuestra mente. Para poder desvestirnos completa y efectivamente del viejo hombre, tenemos que renovar nuestra mente. Esa es la clave, renovar nuestra mente. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, podemos tener la autoridad y la facilidad y la libertad para desvestirnos de todo aquello que afecta nuestra nueva naturaleza en Cristo. Esa es la clave. El apóstol Pablo dice que tenemos que renovar nuestra mente, es decir, cambiar nuestra estructura de pensamiento. Ahora nuestros pensamientos deben estar regidos por la palabra de Dios. Es lo que debe regir nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestro razonamiento, la palabra de Dios. Ahora, pero también Pablo dice que debemos vestirnos del nuevo hombre, ¿sí? Esa es nuestra nueva identidad en Cristo. Es el viejo hombre nos asociaba con Adán, el que pecó. El nuevo hombre nos asocia con Cristo, el que nos limpia, el que nos santifica. Y para poder vestirnos del nuevo hombre, tenemos que desvestirnos del viejo hombre. ¿Sabe? Cuando usted y yo, ahora en estos tiempos de pandemia, llegamos a nuestra casa, tenemos que entrar, colocar nuestros zapatos en un lugar de desinfección, entrar, lavarnos las manos, quitarnos los tapabocas, pasar a un lugar, lavarnos las manos nuevamente, llegar a una parte del hogar donde nos quitemos la ropa que traemos y pasar inmediatamente al baño para bañarnos y asearnos y entonces colocarnos ropa nueva. En Cristo Jesús, hermano, usted y yo, por el bautismo fuimos limpiados, según dice la Biblia, por la sangre de Cristo, de toda impureza. Ahora, con una mente renovada, tenemos que tener nuestra nueva identidad en Cristo. Tenemos que asociarnos con el nuevo hombre, con Cristo Jesús, y andar en el hombre que Dios nos ha dado. ¿Se acuerda del hijo pródigo cuando llegó a la casa del padre? Se desvistió de esas harapientas ropas que cargaba y tomó ropa nueva que el padre le dio. ¿Se ha acordado, hermano, usted del hombre que fue encontrado en la fiesta de bodas sin estar vestido de bodas? Si usted y yo estamos en Cristo, necesitamos andar con nuestro nuevo ropaje espiritual, porque el antiguo está manchado, está sucio. En cuarto lugar, la cuarta norma en el protocolo espiritual que debemos seguir es la limpieza de nuestras manos y nuestros pies. Ahora, también nos dicen las autoridades que continuamente tenemos que lavarnos nuestras manos. Tenemos que hacerlo con agua y jabón, o si no, hacerlo con un producto como este, un gel alcoholado, para poder limpiar nuestras manos si han estado en contacto con cualquier superficie, con cualquier cosa que esté contaminada por el COVID-19. También tenemos que utilizar una especie de sustancia como esta, que desinfecte nuestros pies, los lugares, las superficies donde nosotros creemos que para que estén limpias de todo posible contaminación por el COVID-19. Ahora, nosotros tenemos que también tener este protocolo espiritual de nuestra limpieza. Amén. Ahora, la palabra de Dios es lo que nos limpia a nosotros espiritualmente. ¿Sí? En nuestra lucha espiritual, usted y yo debemos dejar que sea la palabra de Dios la que nos limpie. Note esto, en la Biblia, mano simboliza acción y pies camino. Ambos deben ser constantemente limpiados por la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Pedro se negaba a que el Señor le lavara los pies allá en la noche previa a la Pascua? Y el Señor le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: no, Señor, báñame. Y el Señor Jesús les dijo: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, hermanos queridos. La palabra nos limpia de toda impureza. La palabra de Dios es el desinfectante contra todo virus espiritual. A través de la palabra somos usted y yo limpiados
espiritualmente de toda clase de mal, de toda clase de virus, de toda clase de pecado. Es la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, dividiendo allí la división del alma y el espíritu. La palabra llega a donde ningún detergente llega. La palabra llega a donde ningún desinfectante llega. La palabra de Dios llega a lo más profundo del hombre y desinfecta desde adentro. La palabra de Dios nos limpia. A través de la palabra somos convencidos del pecado. A través de la palabra nosotros podemos llegar al convencimiento de nuestra maldad, pero también a través de la palabra llegamos al convencimiento de que solo a través de Cristo podemos tener completa limpieza, completa restauración. Viva en la palabra y desinféctese con la palabra en contra de todo virus espiritual. En quinto lugar, también las autoridades de salud nos dicen que debemos mantener un distanciamiento social de aproximadamente 2 metros con las personas, ya sea en los lugares públicos, en la calle, en cualquier lugar que haya convergencia de personas. Sí. Y como discípulos, hermanos queridos, quiero decirte, también nosotros tenemos que aprender a practicar el distanciamiento, ¿sí?, espiritual. Y quiero darte 3 cosas en cuanto al distanciamiento espiritual. Usted y yo tenemos que, como discípulos, reconocer la importancia del distanciamiento. En primer lugar, tenemos que aprender a distanciarnos de los hombres para acercarnos más a Dios. Mire que dice la Biblia en Lucas capítulo 5, verso 15 al 16. Dice así, pero hablando de Jesús, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Note, Jesús está en el punto más alto de su fama. Cada día más y más gente le seguía. Se amontonaban para escucharle, para ver los milagros que él hacía. Sabe, la gente puede ser un estorbo para nuestra comunión con Dios en este sentido. Porque tal vez cuando más exitosos nos volvamos, cuanto más resultados tengamos, puede que esto nos lleve a acercarnos más a la gente y a distanciarnos más de Dios. Puede que la fama nos vuelva loco, nos absorba, nos trague. Pero mire lo que dice la palabra, que mientras más y más gente se acercaba, Jesús tenía una práctica. Él se distanciaba. Dice, se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. El distanciamiento de los hombres nos acerca más a Dios a través de la oración. Distánciese de las personas. No sea un escita, alguien que se aparta, un ermitaño. Pero estoy diciendo, tome tiempo para alejarse de los hombres y acercarse a Dios en oración. Busque a Dios en oración. El distanciamiento de los hombres nos acerca más a Dios si lo utilizamos para tomar tiempo en nuestra vida para orar. Acérquese a Dios en oración. Segundo, nos distanciamos del orgullo para ser más humanos. Otra norma de distanciamiento que tenemos que asumir en nosotros es distanciarnos del orgullo. Y aquí quiero presentarle una vez más el ejemplo de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note lo que dice, que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús nunca lo vemos hablando acerca de su condición de Dios como una forma de orgullo, de prepotencia. Él dice, se despojó a sí mismo de esa gloria y se vistió de hombre, se humilló hasta estar en la condición de hombre. Hermano, Jesús nos enseña que el orgullo, el apartarnos del orgullo, el no considerar lo que valemos o lo que somos, nuestros derechos,
el cederlos para tomar la actitud de Cristo, nos vuelve más humanos. Nos alejamos del orgullo, pero también nos acercamos más a la gente con esta actitud que tuvo Cristo, de ser obediente, de no hacer gala de lo que era, porque realmente era Dios, a no hacer uso de su poder y de su gloria para fines egoístas. Él se despojó del orgullo y esto lo acercó más a la gente, lo hizo uno de nosotros. Y en tercer lugar, nos distanciamos del mundo para agradar a Dios. Note que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Escuche esta sentencia: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te quiero hacer una pregunta: ¿cómo está tu amor hacia Dios? ¿Estás más cerca de Dios y más lejos del mundo, o estás más cerca del mundo y más lejos de Dios? Nosotros los cristianos nos apartamos del mundo, y nuevamente quiero reiterar: apartarse del mundo no significa ser un ermitaño, no significa ser una persona incomunicada, no. Aquí el apóstol Juan se está refiriendo al mundo con sus cosas, con su sistema, la vanagloria. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es decir, la fama, la fortuna, los placeres, las cosas que este mundo nos ofrece, la moda, los deleites del mundo. Nos dice que nos apartemos de estas cosas para agradar a Dios, para estar más cerca de Dios. Mientras más rápido aprendamos a morir al mundo, más rápido aprenderemos a agradar a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que está viciada con las cosas de este mundo. Muchos cristianos viciados con las cosas de este mundo, buscando las cosas de este mundo en vez de buscar a Dios, de acercarse al Señor. Están intoxicados con el virus del mundo. Se les hace difícil agradar a Dios porque están llenos del mundo. Están preocupados como la mujer de Lot por las cosas que dejó en Sodoma, y eventualmente vuelven atrás y miran atrás y se convierten en estatuas de sal porque están amando más a este mundo. Y la Biblia nos dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor por el mundo ahoga el amor por Dios en nuestro corazón. Y la Biblia nos dice que el Señor es celoso y que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, o nos ama con amor celoso. No quiere que nosotros nos contaminemos con el mundo. Santiago, el hermano del Señor, acusó a los cristianos de adulterio espiritual. Le dijo que ellos eran adúlteros espiritualmente. ¿Y cómo se es adúltero espiritualmente? Cuando nuestro corazón está enamorado de las cosas de este mundo, cuando en nuestro corazón las cosas de este mundo valen más que las cosas de Dios. Amamos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, hermanos. Y la sentencia bíblica es que el mundo y sus deseos pasan. Todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, el que ama a Dios, sí permanece. No dejes que este mundo te atraiga. No dejes que las cosas de este mundo te hagan perder el amor por Dios. No dejes que el virus de la mundanalidad te infecte y te impida seguir amando al Señor, siendo un discípulo del Señor como Dios quiere, como el Señor manda, como Dios así lo ha determinado. Ama más al Señor y no te infectes con el virus de este mundo. Que el Señor te bendiga. Así como nosotros tomamos las medidas físicas para protegernos de un enemigo invisible como el COVID-19, como el coronavirus, así también nosotros debemos tomar las medidas para seguir el protocolo espiritual que la palabra de Dios nos dice. Hermanos queridos, protege no solamente tu vida física, también protege tu vida espiritual siguiendo los pasos que hemos hablado el día de hoy.
Hoy quiero orar, terminar orando por cada uno de nosotros para que podamos seguir el protocolo espiritual y podamos llegar en la bendición del Señor a la patria celestial, porque esa es nuestra meta. Nuestra meta no es quedarnos aquí, nuestra meta es vivir con el Señor para siempre. Así que en este día, acompáñame a orar. Padre celestial, en este día nos volvemos a ti, Señor, de todo corazón. Creemos, Padre celestial, que tú proteges y guardas nuestra vida física, pero también nuestra vida espiritual. Hoy, siguiendo los consejos de la palabra de Dios, tomamos conciencia del protocolo espiritual que debemos seguir para guardar nuestras almas. Padre amado, para vivir contigo para siempre. Amado Dios, queremos no solamente vivir en esta tierra, queremos también llegar al cielo. Y para eso te pedimos, Señor, que nos ayudes con estos protocolos espirituales que tu palabra hoy nos ha enseñado. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, entre tanto, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima emisión de nuestros servicios en línea. Que el Señor te bendiga.